La Biblia, la palabra de Dios, que es la inspiración divina, nos dice que los que aman a Dios aborrecen lo malo. Quisiera tomar como punto de partida en esta preciosa hora de la tarde este precioso versículo del Salmo número 97, versículo 10, donde dice así textualmente: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Quisiera decirles, amados hermanos y hermanas, que al tomar la decisión de hacer el bien, viene también como consecuencia y a la vez como una promesa para los que demuestran su amor a Dios, aborreciendo todo lo malo que hay en este mundo. Él guarda sus almas de las manos de los impíos, dice el precioso versículo que acabo de recitarles. Ahora quisiera, hermano, hermana, que usted escuche bien esto. En la vida de cada uno de nosotros, los seres humanos, ya sea varón, ya sea hembra, podemos decidir hacer lo bueno o podemos decidir hacer lo malo. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos el libre albedrío. ¿Y cuál es el libre albedrío? La voluntad personal, la decisión personal. Todos tenemos entonces el libre albedrío y solo tenemos dos opciones para elegir. Usted puede escoger hacer el bien o puede escoger hacer el mal. Reafirmo, solo hay dos opciones: hacer el bien o hacer lo malo. No es como cuando usted va al buffet chino, usted puede escoger entre 15, 20 opciones, pero en la vida del cristiano, en el caminar de nosotros en el mundo, solo tenemos dos opciones. Decidimos buscar agradar a Dios haciendo lo bueno o buscamos desagradarle buscando hacer lo malo. Permítanme hablarles en esta hora de la tarde, en esta oportunidad, sobre este interesante tema. Y si usted tiene buena memoria, grábeselo, o si no, usted puede tomar apuntes ahí. Yo siempre he dicho esto a muchos hermanos, hermanas, soy de los que le gusta tomar apuntes. Tengo un montón de apuntes en este iPad que uso, y los nombres de algunos pastores, algunos obreros, algunos predicadores, siervos de Dios que yo he escuchado sus enseñanzas. Y eso nos ayuda también a recordar lo que aprendemos. De pronto llegas y te encuentras con algo anotado y quizás justamente es lo que necesitas leer o recordar en ese momento. Así que, hermanos, permítanme hablarles un momento sobre este interesante tema: decide hacer lo bueno en la vida. Se los voy a volver a repetir. Decide hacer lo bueno en la vida. Con la Biblia, con la palabra de Dios, yo les mostraré un ejemplo extraordinario que encontramos en ella. Y pienso yo que es para que nosotros digamos: yo puedo entonces hacer grandes cosas viendo la vida de esa persona. Yo quisiera invitarles, amados hermanos, hermanas, que me acompañen donde fue nuestra lectura bíblica hace un momento. Esther capítulo 4. Esther capítulo 4. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Yo les voy a agradecer, hermanos, que se pongan de pie una vez que lo tengan. Leeremos nuestros primeros 3 versículos y luego vamos a avanzar con nuestra enseñanza en esta preciosa hora de la tarde. Hay mucho que hablar, hay mucho que estudiar, así que quiero aprovechar al máximo el tiempo que se me concede en esta gran celebración.
Esther capítulo 4, versículos 15 al 17. La lectura fue desde el versículo 1 hasta el 17. Quizá usted ya tiene el panorama total de lo que habla ahí, pero me gustaría ahora enfocarles en los versículos que ya mencioné. Leamos, dice así la santa y bendita palabra del Señor. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén, hermanos. Que Dios bendiga nuestros primeros 3 versículos. Pueden tomar sus lugares. Digo nuestros primeros 3 versículos porque no solo serán estos versículos que vamos a estudiar. Vamos a ir a leer otros versículos aquí mismo en este precioso libro de Esther, que lleva el nombre de una mujer. Seguramente ustedes recuerdan esto, solo hay 2 libros en toda la Biblia que llevan nombre de mujer. Está el libro de Ruth y está el libro de Esther, donde justo estamos ahorita. Ahora, hermanos, hermanas, antes de analizar estos 2 o 3 versículos que acabamos de leer en el capítulo 4, antes de ver los detalles importantes que encontramos acá, me gustaría recordarles que el personaje principal aquí es Esther, y me gustaría recordarles que Esther era una huérfana, era una huerfanita. Su primo Mardoqueo la crió. Ella era hija del tío de Mardoqueo, que era Abijail. ¿Será cierto eso? Diría usted, hermano. Le voy a mostrar con la palabra de Dios aquí mismo, capítulo 2. Me gustaría que lea ahora conmigo el versículo 7 y el versículo 15. ¿Quién era Esther? Y luego dice entonces la palabra del Señor. Esther capítulo 2, versículo 7 y versículo 15. Leamos juntos, dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Versículo 15 del mismo capítulo dice: Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Agai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esther era una huérfana entonces. Sus padres habían fallecido. La Biblia no dice cuál es la razón. Hermanos, déjenme hablarles un momento de este único punto, bajo el tema que ya les mencioné: decide hacer lo bueno en la vida, imitando el ejemplo de Esther. Ahora, es un detalle importante notar en la vida de Esther que ella era huérfana. No sabemos cómo murieron sus padres, si de una enfermedad natural o de alguna enfermedad o de alguna situación trágica. No lo dice la Biblia, pero me gustaría, hermanos, que comprendamos un poquito más que ella fue criada, fue orientada, fue aconsejada por un primo, y ese primo se llamaba Mardoqueo. Me gustaría que leamos los mismos versículos que leímos en 2, 7 y 15, ahora en la nueva traducción viviente. Yo sé que todos saben leer, y es más, los estudiantes. A ver, leamos juntos
los mismos versículos en esta versión. Dice así: Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, ¿qué dice, hermanos? Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Esther era hija de Abijail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor, Esther. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió, y todos los que la veían la admiraban. Hermanos, hermanas, encontramos esta descripción importante de quién era Esther. Quizás usted ha escuchado que hay un libro en la Biblia que se llama Esther, pero yo no sé qué tanto usted conoce quién fue o quién era Esther. Dice claramente la palabra de Dios entonces que ella era una huérfana. Quizás puedo yo decirles en esta tarde, quizás nadie daba un centavo por ella, pero un día llegó al trono para ser una reina en lugar de Vasti. Dios tenía algo especial para ella. Y más adelante, hermanos, hay algunas lecciones muy importantes que vamos a sacar aquí, a aplicar en nuestra vida. Pero permítanme, hermanos, mostrarles que algún tiempo después, Esther, la huérfana, llegó a ser una reina. Dejemos que la Biblia nos sigue enseñando, hermanos. Vea conmigo nuevamente aquí en el capítulo 2, versículos 15 al 18. En estos versículos encontramos que ella participó de todas las doncellas que habían sido elegidas por el rey en aquel entonces para elegir una nueva reina en lugar de Vasti. No voy a entrar en detalles por qué Vasti ya no siguió como reina, pero usted puede leer la historia más después, pero lo cierto es que ella o Esther llegó a ser reina en lugar de Vasti. Ahora lea conmigo Esther 2, 15 al 18. Cuando le llegó a Esther, es decir, su turno de presentarse ante el jurado, dice: hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Ahora escuche bien esto. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo, ¿qué, hermanos? Y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generación real. En estos versículos que acabamos de leer, vemos que Esther fue elegida la próxima reina. Ahora, me gustaría, hermanos, hermanas, darles también un detalle acá. Ya dijimos que Esther era una huérfana. Cualquiera diría, pobrecita, le tocó nacer así. ¿Qué va a hacer? Nada. Si no tiene a sus padres, nadie la va a respaldar. Pero no, Dios tenía un plan para ella. Ahora,
me gustaría, hermanos, que ustedes sepan cuál es el significado del nombre de Esther. Dice, el nombre Esther o Adasa en hebreo, o sea, cuando dice la Biblia Adasa, es su nombre en hebreo. Por ejemplo, en español el nombre que conocemos voy a decir Juan. Y en inglés, ¿cómo es? ¿No saben ustedes, hermanos? John. O sea, como que suena diferente, ¿verdad? Pero es el mismo nombre, nomás que es en otro idioma. Por ejemplo, el nombre de Esther en hebreo es Adasa. Entonces dice, el nombre Esther o Adasa en hebreo significa ¿qué? Estrella. Eso significa astro. Ese es el significado del nombre de Esther. Yo sé que hay una Esther aquí, no sé si está, o hay otra que apenas llegó, así que conoce ahora, o 2, 3 Esther que hay. El nombre Esther, ¿qué significa? Estrella o astro. Así que si usted quiere ponerle Esther a su hija, que quizás pronto van a nacer, es un buen nombre. ¿Sí? Bueno, mire, hermano, hermana, este detalle es importante. Esther era huérfana. Y vuelvo a repetir, quizás nadie daba un centavo por ella. Pero un día su vida cambió. Esther, que significa entonces estrella o astro. Al fin, esta jovencita brilló como la verdadera estrella que es cuando llegó a ser reina. La tradición hebraica dice que ella era la más bella estrella de la noche. Ahora esto nos dice, hermanos, que sin duda Dios tenía todo esto planeado en la vida de esta joven judía o israelita. Quizás cuando ella, mientras crecía, tal vez se creó muchas ideas en la mente, quizás en algún momento dijo, tal vez nunca seré nada o nadie en la vida, pero no, Dios tiene un plan para ella. Dios tenía todo ordenado en su vida. Ahora escuchen esto, hermanos, hermanas. Desde aquí, de esta parte que estamos hablando, quisiera hacer una aplicación en nuestra vida espiritual, en nuestra vida presente, para poder entonces relacionarnos, quizás de alguna manera identificarnos con Esther. La aplicación del estudio bíblico es importante. Usted puede tener la inyección en la mano, pero si no se lo aplica, no hace ningún efecto. ¿A cuánto les gusta que les inyecten, hermanos? No nos gusta, ¿verdad? Menos yo, a mí no me gusta. Prefiero salir corriendo y que se quede el que quiere inyectarme ahí solo. Igual la palabra de Dios es bueno aplicarla. Ahora, ¿qué enseñanza podemos aprender de aquí, hermanos? Igual nosotros, cada uno de nosotros, Dios tiene grandes planes para nuestras vidas. Dios tiene grandes planes para ti. Él quiere cumplir sus buenos y mejores propósitos en tu vida, si tan solo decides hacer el bien. Porque recuerden, estamos hablando del tema, decide hacer lo bueno en la vida. Esther pudo haber dicho, no soy nada, y es más, soy una huérfana. Tal vez soy escoria de la sociedad. Mejor decido hacer lo malo. Pero no fue así. Ella prestó oídos a los buenos consejos. Cuando uno lee los 10 capítulos que compone el libro de Esther, descubrimos que su consejero, que siempre estuvo ahí guiándola, aconsejándola, fue su primo Mardoqueo. A veces equivocadamente se dice que Mardoqueo era su tío, pero realmente no era su tío, era su primo. De acuerdo a los versículos que ya leímos, los padres se mueren, ella se queda sola, pero él la adopta como si fuera su propia hija y él la educó bien, él la enseñó bien y ella fue muy obediente. Ahora escuche esto, por esa buena decisión que ella tomó de escuchar consejos, dice el proverbista también que aquel que escucha consejos
entre los sabios va a morar. Y por tomar esa buena decisión, escuche bien esto, esa decisión la llevó para que ella llegara a ser una reina, como ya dijimos. Ahora, haber llegado a ser reina fue nada más ni nada menos al lado del gran rey Asuero en aquel entonces. El Asuero que reinó, de acuerdo a la Biblia, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Me gustaría que lea conmigo Esther 1:1 de lo que yo le estoy diciendo. Ella llegó a ser reina a la par de este hombre o este rey que se llama Asuero. Dice Esther 1:1. Aconteció en los días que de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias. Mire, hermano, la vida de Esther dio un cambio, dio un giro de 180 grados, de una huérfana a una reina. Y fue nada más ni nada menos a la par del rey Asuero, como vuelvo a repetir. Hasta se podría decir que fue igual o más grande el reino de Asuero que Estados Unidos mismo. Estoy hablando de Estados Unidos de Norteamérica, porque también se habla de Estados Unidos mexicanos, pero Estados Unidos de Norteamérica es una nación grande, una de las grandes potencias del mundo. Ahora esto va más que todo a los estudiantes. ¿Cuántos estados compone esta gran nación, jóvenes, señoritas, los que estudian? 50. No son 51, ¿verdad? Son 50. Está la bandera de Estados Unidos por ahí, ¿verdad? Las 50 estrellas que trae la bandera, cada estrella representa un estado. Son 50 estados. Pero dice la Biblia, hermanos, que donde reinó Asuero eran 127 provincias, desde la India hacia Etiopía. ¿Y quién llegó a ser reina a la par de él? Esther. ¡Wow! Increíble. Quizás ella había perdido toda esperanza diciendo, tal vez me tocó esta vida de esta manera. Pero no, Dios tenía un plan para ella. El relato bíblico es impresionante. Me llama siempre la atención cuando leo el libro de Esther. Usted puede leerlo en estos días. Es tan precioso ver la historia de esta joven judía. Ahora, para no alargar el tiempo, hermanos, para resumirles el relato bíblico, la palabra de Dios nos dice que de pronto el pueblo de Israel se encontró en un peligro de ser destruidos, de ser exterminados, de ser eliminados, borrados por completo de la faz de la tierra y por qué no decir del mapa mismo, por un hombre que se llama Amán. Y la misma Biblia llama a Amán como el malvado Amán, que tramó la destrucción de los israelitas. Ahora fue cuando Dios usó a Esther para intervenir y librar a su pueblo. Y eso lo encontramos en Esther capítulo 3, versículos 1 al 15. Pero por el factor tiempo no lo vamos a leer. Usted puede leerlo en casa. Cómo el pueblo de Israel estuvo en un peligro de ser exterminados. Porque Mardoqueo, el primo de Esther, no se arrodillaba ante Amán. Entonces él se enojó y convenció a los demás para que haya una ley y que sean eliminados todos los israelitas, porque Mardoqueo no hacía lo que Amán había querido que se hiciera. Eso es lo que encontramos en Esther 3, 1 al 15. Ahora llegamos entonces a esta parte donde comenzamos a leer los versículos. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que Esther oró por su pueblo y arriesgó su vida para entrar en la presencia del rey. Prácticamente ella ya era la reina. Pero escuche esto, aunque era la reina, pero no podía entrar en cualquier momento ante el rey durante un mes,
para hacer cualquier petición. La ley era estricta. Solo aquellas personas que el rey autoriza y dice, si puedes venir, puede esa persona llegar. Era el tiempo entonces bloqueado para Esther de llegar ante el rey Asuero, ante el rey Asuero, que gobernaba o reinaba en aquel entonces. Pero saben, hermanos, hermanas, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que ella se había arriesgado. Cuando leemos la palabra del Señor, de los versículos 1 al 14 del capítulo 4, encontramos, muchas gracias hermano, encontramos que se entabla una conversación entre Esther con Mardoqueo. Ya dijimos quién es Mardoqueo, quien la había criado como su hija, siendo Atac como intermediario o el correo de voz. Y en los versículos 15 al 17 notamos la decisión definitiva de Esther de arriesgar su vida para entrar ante el rey Asuero sin ser llamada o citada. Pero esto fue después de orar y ayunar con todo el pueblo. Me gustaría que volvamos a leer Esther capítulo 4, versículos 15 al 17. Voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie, puestos de pie, y leemos nuevamente estos versículos. Ahora estamos llegando en esta parte donde ahora Esther se presenta ante el rey con una petición, y vuelvo a repetir, no había sido llamada. Y por eso hay una expresión en el verso 16 que es muy importante entender por qué dice así. Versículo 15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Hay esta conversación, no podían verse personalmente, pero el intermediario fue Atac con H, como vuelvo a mencionar, y eso está en el verso 9. Ahora dice, Esther le dice a Mardoqueo su primo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Mire, ella proclamó oración, proclamó ayuno. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Permanezcan en pie otro momento, hermanos, hermanas. Y estos mismos versículos que acabamos de leer también dicen en la Nueva Traducción Viviente, así como leímos los otros versículos hace rato. Levanten su voz ahí conmigo y leemos, dice: entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí, dijo Esther. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Esta historia, este relato bíblico es fascinante. Resulta entonces que Esther no tenía permiso ni autorización de entrar ante el propio rey Asuero. Usted diría, pero era la esposa, ¿por qué? Pero era también el rey, no era cualquier persona, y la ley se tenía que respetar. Y cualquier persona que intenta entrar ante el rey Asuero, si no le extiende su cetro de oro, esa persona era candidato a morir. Y Esther sabía eso. Yo puedo entrar, pero si el rey, aunque él siendo mi esposo, aunque él siendo mi marido, pero si no me extiende su cetro de oro, entonces él mismo ordenará que me eliminaran, que me mataran. Pero le surgió una idea.
como eso que ustedes han visto por ahí, de pronto se le prendió la luz y dijo, hagamos una cosa, somos israelitas, somos el pueblo amado de Dios, ¿por qué no oramos primero y luego me presento ante el rey? Y ella le dijo a Mardoqueo y a todo el pueblo de Israel, reúne a todos, oren, ayunen. ¿Cuántos días de ayuno proclamó Esther, hermanos? 3 días. Y que no comieran, ¿qué? Que no comieran día y noche. 3 días, 72 horas sin comer nada. ¿Aguantaría usted, hermano, 3 días sin comer nada? Saber, apenas 5 o 6 horas ya estás queriendo salir corriendo a comprar algo ahí a comer, aunque sea un chips nomás. Pero los israelitas obedecieron porque estaban en un peligro de extinción, de ser eliminados. Y todos dijeron, hagámoslo así. Comenzaron a orar, comenzaron a clamar a Dios. Y Esther fue muy claro, ella dijo, voy a entrar ante el rey aunque contra su voluntad. Y en la Reina Valera dice la frase, si perezco, que perezca. En la Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? ¿Me ayudan a leer? Si tengo que morir, moriré. Voy a hacer algo por mi pueblo. Si voy a morir por causa de ellos, por amor a ellos, lo voy a hacer. Porque ellos están en peligro de muerte. Y esta joven judía se arriesgó. Después que ellos oraran, después que ellos clamaran a Dios, llegó ese día, ese momento, que ella apareciera ante la corte del rey Asuero. Ahora escuchen, hermanos, hermanas. Dios, que siempre obra a favor de sus hijos. Cuando Esther se presentó ante el rey Asuero, ¿saben qué pasó, hermanos? Fue un éxito. Eso lo encontramos en el capítulo 5, 6 y 7. Había sido aceptada y luego presentó su petición ante el rey Asuero. Cuando ella entró, el rey Asuero la miró de lejos y dijo, Reina Esther, ¿qué haces ahí? Ven. ¿Qué necesitas? Y él extendió su cetro de oro como señal, eres bienvenida. Si Asuero no hubiera hecho eso, él hubiera ordenado a sus soldados, elimínenla. Está desobedeciendo. Es desobediente como la primera reina, como Vasti. Cuando el rey Asuero mandó a llamar a la reina Vasti, mientras estaba en una celebración también con sus doncellas, dice el capítulo 1 que Vasti se había negado. Y fue por eso que la quitaron del trono. Ahora la siguiente reina, sin ser llamada, y quebranta la ley de la nación donde gobernaba Asuero, entrando sin permiso. Pero tanta gracia ella halló ante Asuero, la recibió. Le dijo, pasa, Esther. Ahora, escuchen esto, hermanos, hermanas, escuchen. Esther fue una muchacha, una joven muy inteligente también. No en la primera visita, no en ese mismo momento, declaró su necesidad o su petición al rey Asuero. Ella usó la inteligencia. ¿Saben qué es lo que ella hizo? Cuando fue recibida, aceptada por el rey Asuero, le dijo, Señor rey, si he hallado gracia delante de ti, una cosa quiero pedir. Yo prepararé un banquete o una comida, como lo que va a haber al rato. Yo prepararé un banquete y estás invitado, mi señor rey, y también Amán. Y Amán era el que quería exterminar a los israelitas, ¿cierto? Es lo que dice la Biblia. Yo te invito a un banquete. Y Asuero dijo, hagámoslo así. Y entonces él manda a decir a Amán, Amán, prepárate porque vamos a ir a un gran banquete. Me imagino la esplendidez de todo lo que pusieron en la mesa. Llega el rey Asuero y Amán en ese banquete, y me sigue impresionando la actitud de Esther.
No dijo la petición ahí. Sin duda comieron, disfrutaron la comida, y el rey Asuero viene y dice: Reina Esther, aquí estamos en tu casa, aquí estamos donde vives. Ahora dime cuál es tu petición. ¿Saben qué dijo Esther la segunda vez? Si al rey le place, si he hallado gracia ante él, les invito a otro banquete, dijo. Y todo eso ella lo tenía planeado antes. Y el rey Asuero dijo: está bien, hagámoslo así, si es comida me gusta, dijo el rey. Sin duda Amán también dijo: bueno, que sigue esto una semana, pues mejor, dice. La segunda vez llega el rey Asuero y Amán en la casa de Esther. Escuche esto. Y fue hasta ahí donde ella declaró la petición. Asuero viene y le pregunta otra vez: Reina Esther, ¿cuál es tu petición? Si quieres la mitad del trono, yo te daré. Viene Esther, me imagino. Es que hay eso en las mujeres, quizás con la voz quebrada, quizás llorando, yo no sé. Y ella comenzó a decir: Señor Rey, esta es mi petición. Estoy congojada, estoy triste, porque hay un malvado en tu reino que quiere eliminar a mi descendencia, a mi nación, la nación de Israel. Y Amán estaba sentado ahí. ¿Quién será?, diría él. Y cuando ella dice: Señor rey Asuero, ese malvado que quiere destruir a los judíos es este malvado Amán. El hombre comenzó a temblar ahí. Y dice la Biblia que Asuero se enfureció, se enojó. ¿Cómo es posible que eso estaba planeando Amán? Y entre todos los judíos, obviamente, Esther iba a morir también porque era judía. El rey se enojó, se enfureció. Dice la Biblia que él salió en el patio a relajarse un ratito, me imagino. Y Amán aprovecha la oportunidad y se arrodilla ante Esther y le pide perdón sin duda. Pero cuando entra el rey Asuero, mira a Amán arrodillado delante de Esther, más se enfureció y dijo: ¿qué haces delante de la reina? Tú quieres matar, eliminar a ella y con su gente. En mi presencia vas a hacer, te vas a atrever a violarla, le dijo. ¿Y saben qué pasó con Amán? Le dieron muerte. Él había preparado una horca de 50 codos para colgar allí a Mardoqueo, porque era su plan también matar a Mardoqueo y luego a todos los israelitas, pero no lo logró. ¿Saben quién terminó siendo colgado en esa horca, hermanos? Fue Amán. Por eso existe esa frase, muchas veces dice: por ahí él mismo cavó su propia tumba. Y ahí lo colgaron. Ahora usted diría: ¿por qué hablar de todo esto, hermano, hermana? Mire, finalmente el pueblo de Israel fue liberado por una joven y huérfana israelita, por supuesto utilizada por Dios. Los israelitas no fueron eliminados, no fueron exterminados. De acuerdo a los capítulos 8 al 9, no murieron. Pero todo porque una joven, una mujer valiente, tomó una decisión y dijo: haré algo bueno por mi gente. Haré algo bueno por mi nación. ¿De qué tema estamos hablando en esta tarde, hermanos, hermanas? Aquí hay más de 200, solo escuché la voz de uno. Solo fue la voz de Alex. ¿Y los demás? ¿Están dormidos? ¿No? Bueno, decide hacer lo bueno en la vida. Esther decidió hacer lo bueno en la vida. Y qué bueno, y eso es lo que entonces salvó a su nación. Ya vamos a ir terminando, hermanos y hermanas. Permítanme decirles esto. La vida de Esther, o Hadasa en el idioma hebreo, nos enseña que no importa nuestra condición o la situación donde nacimos y crecimos o donde nos tocó vivir. Yo puedo ver sus rostros,
pero desconozco su trasfondo, de dónde viene usted. Puede ser que alguien dice, Dios, yo no soy nada ni nadie. Vengo de una familia disfuncional. Dios no puede hacer grandes cosas por medio de mí, quizás dice alguien. Quizás alguna persona puede decir en algún momento de su vida, yo fui criada por personas que no son de mi sangre, no son de mi familia. ¿Cómo voy a hacer algo en la vida? En algún momento quizás Esther pudo haber dicho, yo no haré nada, soy una huérfana. Dios puede hacer grandes cosas, escuchen, por medio de nosotros. ¿Saben? Alguien dijo en cierta ocasión que nadie elige dónde nace. Esther no eligió nacer como huérfana, pero podemos elegir si convertimos la situación en un triunfo, en una derrota. Quizás usted dice, vengo de una familia de bajos recursos, tal vez nunca voy a hacer nada, nunca seré alguien o haré algo. O alguien podría decir en esta hora de la tarde, o quizás ha sido su batalla por mucho tiempo, yo fui producto de una violación, o no fui planeado por mis padres para que naciera, así que no creo que haga algún bien algún día, o que algún día haga algo extraordinario en la vida. Muchas veces nuestra condición lo metemos en la mente y decimos, creo que nunca llegaré a ningún lado. Si Esther se hubiera quedado con esa mentalidad de decir, soy una huérfana, ¿qué voy a hacer? Nada. Pero no, ella dejó que Dios guiara su vida. Solo puedo decirte en esta hora de la tarde, joven, señorita, a todos, si preguntamos a Esther si fue un obstáculo para ella por haber nacido una huérfana para llegar a ser una reina, ¿fue eso un estorbo en su vida? Definitivamente la respuesta es un no. Eso no la detuvo. Logró hacer grandes cosas porque Dios la estaba guiando y decidió hacer lo bueno. Para concluir, amados hermanos, hermanas, el apóstol Juan nos tiene una invitación a cada uno de nosotros. Y me gustaría, hermanos, hermanas, que vayamos terminando en esta hora de la tarde de este tema que estamos estudiando un momento en esta hora de la tarde. Tercera de Juan, versículo 11, dice de esta manera, amado, no imites lo malo, sino que, hermanos, sino lo bueno. El que hace lo bueno, ¿de quién es, hermano? Es de Dios. Pero el que hace lo malo, ¿qué dice? No ha visto a Dios. Hay un consejo para cada uno de nosotros. El apóstol Juan dice, amado, no imites lo malo. Esto lo dijo él a Demetrio. Demetrio, no imites lo malo, sino lo bueno. Es evidencia que somos hijos de Dios verdaderamente cuando hacemos lo bueno. Pero cualquiera que hace lo malo es evidencia que no es de Dios. Y aquí es donde quiero entonces hacer esta última aplicación y luego vamos a orar para terminar. Es importante que cada uno de nosotros tomemos una decisión firme, una decisión determinada. Si tú decides continuar, que de por sí estás haciendo el bien, estás sirviendo a Dios, si tú decides continuar de hacer el bien, te felicito. Y si alguien que ha estado viviendo haciendo lo malo, pero hoy decide hacer lo bueno, esa sería tu mejor decisión en este día. Para el próximo año y para los próximos años será la mejor decisión que puedas tomar. Y sabes, verás los resultados de esta buena elección y Dios finalmente cumplirá sus propósitos en tu vida. Jóvenes y señoritas, tomen hoy la decisión de hacer lo bueno en sus vidas.
Voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a orar un momento por nuestra quinceañera, Yesenia. Quisiera decirte en esta tarde, decide hacer siempre el bien toda tu vida. Si quieres triunfar, si quieres lograr grandes cosas, si quieres llegar lejos hasta donde no te imaginas, decide hacer lo bueno. Aprende a escuchar buenos consejos, ya sea que vienen de un siervo de Dios, un pastor, un obrero, un anciano, de tus padres mismos, de un tío, de alguien que verdaderamente se preocupa por ti. Escucha esos buenos consejos. Esther llegó a ser reina al lado del rey Asuero, pero todo fue porque ella tomó una decisión de hacer lo bueno. Decide hacer lo bueno en la vida, imitando el ejemplo de Esther. Es lindo ver a Yesenia cumpliendo sus 15 años, sus 15 primaveras, pero ojalá que ella se preocupe de agradar a Dios y que ella elija hacer el bien toda su vida. Y vuelvo a repetir, no solo ella, sino cada uno de nosotros. Padres de familia, nunca dejen de orar por sus hijos, nunca dejen de aconsejarlos. Ellos pueden llegar más lejos donde ustedes no se imaginan, pero hay que sembrarles buenos consejos. Así como el primo de Esther o Hadasa, que fue Mardoqueo, él siempre estuvo ahí aconsejándola. Y resultados pueden también impactar no solo a una o dos personas, pudiera ser a una nación entera, como fue el caso de Esther. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios por la vida de Yesenia, que Dios la bendiga, que Dios la guíe, que Dios ponga en el corazón de ella de hacer siempre lo bueno, de hacer siempre lo correcto. Inclinen sus rostros ahí en sus lugares, hermanos y hermanas. Vamos a orar brevemente y así terminamos en esta tarde. Padre, con todo nuestro corazón queremos darte las gracias por tenernos hoy aquí. Gracias, Señor mi Dios, porque una vez más nos has hablado al corazón. Ante nosotros, los seres humanos, tenemos dos elecciones nomás. Elegimos hacer el bien o elegimos hacer el mal. Hoy en esta tarde hemos descubierto en la vida de Esther que ella decidió hacer lo bueno, escuchando esos buenos consejos de quien la había criado, que fue Mardoqueo. Ella fue una huérfana. Quizás en algún momento había perdido toda esperanza diciendo quizás nunca seré nada. Pero un día su vida cambió cuando ella fue elegida reina al lado del rey Asuero. Y cuando el pueblo de Israel se vio en ese peligro de ser eliminados, ella tomó la decisión de hacer algo bueno por su nación. Arriesgó su propia vida para presentarse ante el rey y suplicar que él eliminara esa ley de exterminar a todos los judíos en aquel entonces. Notamos en la vida de esta joven judía una decisión importante, una decisión de hacer lo bueno, una decisión firme. Y eso nos enseña que debemos aprender a tomar buenas decisiones en la vida. Padre, oramos en esta tarde por la vida de Yesenia. Guíala, bendícela. No cabe duda que tienes grandes y buenos planes para la vida de ella. Pero para eso ella necesita sujetarse a ti. Necesita ser obediente. Necesita tomar esa decisión como hizo Esther de hacer lo bueno. No importa la situación, la condición donde nos tocó nacer, crecer cada uno. Podemos ser, Señor, utilizados grande y poderosamente por ti, siempre y cuando que nosotros decidimos sujetarnos a ti. Quizás hay cosas en nuestra vida que nos puede decir, tú nunca vas a hacer nada. Tú nunca vas a llegar a ningún lado, pero tú nos dices, yo tengo grandes planes para ti. Seguramente en la vida de Yesenia, tú tienes buenos y mejores planes para ella, pero que tú la guíes, Señor. Bendícela, que seas tú siempre, Señor, obrando en su vida.
Gracias, Señor, por los 15 años que ella está cumpliendo en este día, y que los demás años, y que creemos por fe que serán muchos, que sean para la honra y la gloria de tu nombre. Es lindo ver a jóvenes, a señoritas desde su temprana edad sirviéndote. Ojalá que sea el caso de Yesenia. En tus manos la ponemos, ayúdela hoy, mañana y siempre. Gracias, soberano Dios, y bendice a sus padres y a todos sus seres queridos que están a su alrededor y que de alguna manera puedan impactar en su vida, pero que sea un impacto bueno, un impacto positivo, como fue Mardoqueo a su prima Esther. Gracias te damos, Señor, porque mientras que tú vas a guiar todas las cosas en nuestras vidas, grandes cosas veremos como resultados. Sí, Señor, nos dejamos en tus manos, especialmente dejamos en tus manos la vida de Yesenia y toda su familia. Gracias, Dios eterno. Todo esto lo dejamos en tus manos, lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.